La biología cuántica es sin duda un campo emergente que explora cómo los principios de la mecánica cuántica pueden ser, de hecho, aplicados a procesos biológicos, aquellos procesos fundamentales de la biología. Este campo, es decir, ha abierto nuevas oportunidades y perspectivas sobre los fenómenos biológicos, es decir, aquellos fenómenos más complejos que no pueden ser explicados completamente por la física clásica o por la biología clásica. Por lo que desde allí nace, digamos, la importancia del tema de la mecánica cuántica en la biología, porque entre las aplicaciones más notables se encuentran lo que sería la fotosíntesis cuántica y las transferencias cuánticas de enzimas. Estos son temas cruciales en contexto de la biología, y no solamente en la biología, estos son temas importantes en la humanidad también para la producción de energía, como ustedes verán en el transcurso de este programa. Pero bien, amigos, en este análisis de hoy estaremos explorando estas aplicaciones, también sus implicaciones para la biología y cómo la mecánica cuántica puede revolucionar nuestra comprensión y nuestra perspectiva de los procesos biológicos, quizás como nunca antes lo hemos visto. Y así, de esta forma, la mecánica cuántica, como sabemos, estudia el comportamiento de partículas a escala extremadamente pequeña, como ya hemos venido discutiendo en estos canales, donde ya de hecho hice un programa sobre la mecánica cuántica, que si le interesa, pues lo dejaré en la descripción de este canal. Pero para no quitarles más tiempo, quiero decirles que puede parecer distante de la biología, que tradicionalmente se ha centrado en procesos a escala, digamos, más grande, como las células y los organismos, es decir, los organismos, es decir, en general. Sin embargo, estudios recientes, es decir, han mostrado que los efectos cuánticos podrían y que de hecho juegan un papel muy crucial e importante en algunos de los procesos biológicos más esenciados, es decir, más esenciales. Y uno de los conceptos más fundamentales de la mecánica cuántica, aunque parezca, digamos, algo de ciencia ficción, es en la biología precisamente es la superposición cuántica, es decir, la capacidad de una partícula de estar en múltiples estados simultáneamente. En biología, esto sin duda puede influir lo que serían puede influir directamente en cómo las moléculas interactúan y llevan a cabo funciones vitales. También yo creo que importante y quizás, digamos, impredecible mencionar que el entrelazamiento cuántico juega un papel crucial en la biología. No solamente porque afecta el estado de las células, sino también porque tiene otro de los factores fundamentales que afecta, decir, este complejo análisis de las células. Pues el entrelazamiento cuántico, un fenómeno, digamos, en que dos partículas están correlacionadas de manera que el estado de una afecta directamente el estado de la otra, es decir, sin importar la distancia entre ellas. Este fenómeno puede afectar las interacciones moleculares en el sistema biológico. Y yo pienso que este otro punto le llamaría quizás a muchos de ustedes o quizás a algunos su atención, y es el tema del tunelamiento cuántico, un tema que quizás para muchos sea desconocido, pero quizás para algunos poco quizás conocido, y sin embargo es un tema muy importante porque es un proceso por el cual una partícula pasa a través de una barrera energética que, según la física clásica, es decir, según los conocimientos de la física que tenemos hoy en día, sería imposible, es decir, de superar aquellas barreras que este fenómeno atraviesa. Este proceso puede tener sin duda implicaciones muy profundas en lo que son las reacciones químicas dentro de las células. Este fenómeno también es conocido como túnel cuántico, juega un papel crucial en las reacciones bioquímicas, es decir, aquellas reacciones claves como la transferencia de protones y electrones en la respiración celular y la fotosíntesis en general. Este proceso, como ustedes verán en el transcurso de este programa, son esenciales para la vida, y su eficiencia depende exclusivamente de la capacidad de aquellas partículas para, digamos, tunelizar a través de aquellas barreras energéticas enzimáticas. Hasta este punto yo creo que, sin duda, yo creo que no hay la menor duda de que la mecánica cuántica que describe, como hemos visto, el comportamiento de partículas subatómicas, como lo que son los electrones, los protones, neutrones, y etcétera, tienen implicaciones que van mucho más allá, digamos, solamente de la física, es decir, implicaciones muy profundas en el ámbito de la biología, y especialmente a nivel molecular, allí donde, digamos, está el núcleo de la importancia de estas aplicaciones en la biología.
aunque a primera vista parece, digamos, irrelevante, es decir, parece quizás relevante en contexto de física. La mecánica cuántica es sin duda fundamental para entender lo que es las moléculas biológicas, es decir, cómo éstas interactúan y llevan a cabo sus funciones cruciales. Si analizamos, es decir, con detalle lo que son los enlaces químicos, ya sea en una célula animal o en una célula vegetal, encontramos lo que es sin duda la importancia de la mecánica cuántica. Y no solo esto, sino que encontramos que la mecánica cuántica es la más apropiada para explicar cómo los átomos se enlazan para formar lo que son aquellas moléculas. Perdón, moléculas complejas. Yo creo que allí encontramos el núcleo de todo esto, porque vemos que los electrones en los átomos no orbitan de manera clásica, como quizás algunos lo entienden, decía alrededor del núcleo, sino que existen lo que son, digamos, nubes de probabilidad llamadas orbitales. La formación de enlaces covalentes, por ejemplo, solo por mencionar, ocurren cuando dos átomos comparten electrones de acuerdo con la regla de la mecánica cuántica, es decir, lo que determina la geometría final y la estabilidad de las moléculas. Y la geometría final, para aquellos que saben, digamos, un poco de química, o de química orgánica, etcétera, tiene un papel, una función fundamental en un ser humano o en una planta. Esto es crucial en biología, ya que las propiedades y funciones de las moléculas, como las proteínas y el ADN, dependen exclusivamente, es decir, directamente de la estructura y de la naturaleza de estos enlaces, ya sean enlaces covalentes o enlaces iónicos de puentes de hidrógeno, no importa qué tipo de enlace sea. Estos juegan papeles que son fundamentales y de tal forma son los enlaces químicos, es decir, la fuerza que mantienen unidos aquellos átomos dentro de las moléculas, y estas moléculas forman lo que son las bases de todos los procesos biológicos que conocemos hoy en día, aquellos procesos que tienen lugar en términos de la biología. Y de esta forma yo creo que esto afecta directamente lo que es la estructura celular, porque los enlaces químicos determinan, como sabemos, lo que es la estructura de las moléculas que componen las membranas celulares, como el citoesqueleto y los orgánulos. Por ejemplo, los fosfolípidos en las membranas celulares están unidos por aquellos enlaces covalentes y se mantienen en una estructura, digamos, bicapa, gracias precisamente a que existen unas interacciones hidrofóbicas y de puentes de hidrógeno que están presentes allí. Y también puedo hablar quizás otro aspecto muy importante y sobre todo porque yo creo que es importante que mencionemos, yo creo que ahí es donde radica la importancia de todo esto, porque yo creo que esta es la razón por qué esto es importante. Y yo creo que debemos recordar la función celular que todo esto juega, es decir, las reacciones biológicas que tienen lugar en las células, las cuales sin duda dependen directamente de la formación y la ruptura de aquellos enlaces químicos, es decir, complejos. Las enzimas, es decir, por mencionar, son proteínas que catalizan estas reacciones. Dependen exclusivamente de su estructura, no hay duda sobre todo esto, sobre esta parte, lo cual está determinada, es decir, por la naturaleza de aquellos enlaces químicos entre sus aminoácidos. También esto afecta lo que es la comunicación celular, un tema quizás olvidado, pero importante. Quizás algunos biólogos y físicos recuerden, pero desde biología yo creo que sabemos o deberíamos saber las señales que dentro de las células que esto juegan, es decir, dentro de aquel mundo donde están involucrados aquella información de enlaces temporales entre moléculas, es decir, señalizadoras y receptores. Estos procesos son fundamentales, es decir, para la respuesta a estímulos externos y la regulación de procesos internos. Este concepto de superposición cuántica es muy fascinante, quiero decirle a ustedes, y decir, yo creo que está excitante. Y la mecánica cuántica también introduce este aspecto o concepto de la superposición, donde partículas tienen la posibilidad, y de hecho pueden existir en múltiples estados simultáneamente, es decir, a la misma vez. En biología, esto puede influir en procesos como la fotosíntesis, donde las plantas capturan aquellos fotones de luz y convierten esa energía en forma de energía útiles para llevar a cabo aquellos procesos biológicos. Se ha sugerido que las moléculas involucradas, de hecho, en aquellas reacciones que están tomando lugar en la fotosíntesis, pueden aprovechar lo que es el principio de la superposición cuántica para transferir lo que es la energía de una manera más eficiente
y más rápida a través de aquellas complejas redes de pigmentos. Otra área que tiene también un impacto muy profundo y quizás con poco conocimientos hoy en día, pero sin embargo es crucial, es el efecto cuántico también, es decir, en mutaciones, es decir, mutaciones genéticas. Y no sé si te has dado cuenta que hoy en día, con el tema de la química y los alimentos modificados, etcétera, la mutación genética han sido un problema bastante profundo, donde vemos que la mecánica cuántica puede influir en lo que es en la biología a nivel de ADN, es decir, a nivel de los protones dentro de la base nitrogenada del ADN, los cuales pueden, bueno, en raras ocasiones cambiar de posición a través del túnel cuántico, lo que puede quizás causar ciertos errores en la replicación del ADN y en la lectura y llevar a mutaciones genéticas bastante devastadoras para la humanidad. Estos cambios, aunque infrecuentes, porque no suceden muy a menudo, son una fuente de variación genética que hoy en día sigue siendo un campo de investigación y desarrollo, lo que es fundamental, digamos, para la evolución y para la creación de fármacos quizás mucho más efectivos y tratar estos problemas a tiempo. Amigos, yo creo que me parece muy obvio todo lo que hemos visto hasta este punto sobre la mecánica cuántica y vemos que sin duda no solo describe el mundo subatómico, sino que también es crucial para comprender cómo aquellas moléculas biológicas interactúan y llevan a cabo sus funciones vitales, funciones tan complejas como la formación de enlaces químicos hasta aquellos procesos que son mucho más complejos de transferencia de energía y las mutaciones que sin duda también afectan, que son aquellas mutaciones genéticas. La mecánica cuántica, cuando hablamos de estos temas, está involucrada en cada uno de ellos, porque la mecánica cuántica influye en lo que son en los procesos fundamentales que permiten la vida. Y de esta forma la fotosíntesis cuántica ha sido recientemente un campo de investigación bastante dinámico, porque hoy en día es un tema de gran interés científico debido a su impacto en la eficiencia de la conversión de energía, donde vemos que la fotosíntesis es uno de los procesos biológicos más complejos, podríamos decir, y también importante, mediante el cual las plantas convierten aquella luz solar en energía química, que son útiles para llevar a cabo aquellos procesos biológicos. Este proceso es crucial, es decir, para la vida en la Tierra, ya que todo depende de la Tierra prácticamente de la fotosíntesis. Allí es donde empieza, podríamos decir que empieza la cadena alimenticia, ya que proporciona la base para la cadena que sostiene la vida y es responsable de la producción de oxígeno. La fotosíntesis, entonces, yo creo que explora cómo la mecánica cuántica facilita la eficiencia de estos procesos. Es decir, la teoría de la fotosíntesis cuántica sugiere que las plantas utilizan, es decir, aquellas coherencias cuánticas para maximizar lo que son la eficiencia de la convección de energía, además de hacerlo mucho más rápido. La coherencia cuántica permite, sin duda, que los excitones, es decir, aquella cuasipartículas formadas por la excitación de electrones se mantengan en una superposición de estado durante lo que es el transporte, la transferencia de energía a través de las células que conforman, es decir, la planta. Este fenómeno también, según ciertos investigadores, ciertos científicos, mejora lo que sería la eficiencia del proceso al permitir que la energía se transfiera por el camino más eficiente, por el camino más corto, como ya vimos. Algo que también quiero por lo menos tocar antes de finalizar este programa es que durante la fotosíntesis, la transferencia de energía, es decir, desde los pigmentos que captan la luz hasta los centros de reacción de la reacción, es decir, es crucial todo ese proceso y esto es precisamente lo que este tema de la mecánica cuántica trata de mejorar, donde vemos que la transferencia cuántica de energía se refiere solamente, no solamente se refiere a cómo la energía se mueve en un sitio a otro en la célula, en la fotosíntesis, sino que también se refiere a qué tan eficiente esa energía podría ser aprovechada. Porque desde la investigación hemos visto ciertas demostraciones que muestran que estos procesos pueden ser facilitados por efectos cuánticos, como lo es el entrelazamiento cuántico y la superposición, lo cual ambos optimizan lo que es la velocidad y la eficiencia de cómo se transporta esta energía.
Y sé, y creo que debo de reconocer que he dedicado mucho tiempo estudiando lo que es la transferencia cuántica en enzimas y los catalizadores cuánticos. Es decir, algunos que me conocen saben que he estudiado estos temas bastante detalles, pero sin embargo, aún enfrentamos muchos desafíos con relación a este tema y problemas que aún están sin resolver. Yo creo que no hay duda en esa parte, pero lo que sí sabemos es que las enzimas son proteínas que catalizan aquellas reacciones químicas en los organismos vivos, lo cual podrían beneficiarse sustancialmente de la mecánica cuántica, donde vemos que la transferencia cuántica en enzimas explora cómo estos efectos, exclusivamente estos efectos cuánticos, incluyen o influyen en lo que es la eficiencia y la velocidad de las reacciones químicas. Y un experimento muy importante fue un experimento que tuvo el señor Haller en una charla sobre el tunelamiento cuántico en reacciones enzimáticas. Es muy interesante, de hecho, cómo el tunelamiento cuántico juega un papel tan crucial en lo que es las reacciones de catalizadores, es decir, aquellas reacciones catalizadas por enzimas. Porque en algunas reacciones químicas, los protones, por ejemplo, o electrones pueden superar cierta barrera de energía a través del tunelamiento cuántico, es decir, en lugar de seguir el camino tradicional, el camino clásico. Este fenómeno puede, sin duda, debido a este fenómeno, a sus propiedades, acelerar lo que son las reacciones químicas y permitir que ocurran a temperaturas mucho más bajas de lo que serían, digamos, esperados clásicamente. Por lo que la coherencia cuántica también puede influir en lo que es las reacciones enzimáticas en la biología. Los estudios sugieren que las enzimas pueden, de hecho, ser afectadas con el tema de los efectos cuánticos para mantener lo que sería una precisión en la transición de estado durante las reacciones químicas. Es decir, mientras las reacciones químicas o durante el proceso se llevan a cabo, esta transición de estado durante las reacciones también puede ser controlada, lo que sin duda mejora lo que es la comprensión de cómo la coherencia cuántica afecta estas reacciones. Yo creo que si logramos comprender esta parte podría llevar avances muy significativos en el diseño de enzimas, hacerlo mucho más eficiente en términos de la ingeniería de proteínas. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de todo este tema en el futuro y cuál sería, digamos, un posible futuro de la biología cuántica? Porque hoy en día sabemos muy poco sobre este tema, pero sin embargo es un tema con bastante potencial, digamos, porque, bueno, díganme ustedes qué piensan ustedes, porque hemos visto que el campo de la biología cuántica tiene implicaciones muy significativas, lo que es para nuestra vida y nuestra comprensión de la biología y en la medicina hoy en día. Porque recordemos, vivimos lamentablemente en una era donde la medicina avanzada está ganando muchas importancias. Esto no debería ser así, porque deberíamos pensar en eliminar todas las enfermedades, pero no, yo creo que sin duda, a pesar de todo, hay mucho esfuerzo en esta área, en el potencial, yo creo que es enorme. Ahora bien, si logramos comprender efectivamente cómo los efectos cuánticos influyen en aquellos procesos biológicos, esto quizás podría llevar a nuevas fórmulas de tratamiento y nuevos tipos de diagnóstico. Porque, por ejemplo, la ingeniería de enzimas, la cual está basada en principios cuánticos, podría, o por lo menos tiene potencial de llevar a reacciones, a creación de nuevos fármacos y terapias mucho más eficaces, efectivas y más seguras. Además, yo creo que también podemos, a través de estos avances, optimizar ciertos procesos biológicos. Por ejemplo, el estudio de la fotosíntesis cuántica y la transferencia de energía, podría quizás inspirar nueva tecnología para mejorar lo que es el tema de la eficiencia de producción de energía solar y otros procesos que están, digamos, otros procesos industriales que están correlacionados, especialmente en un mundo que vivimos hoy en día donde consumimos miles y miles de toneladas de combustibles fósiles para producir energía. Porque recordemos que aproximadamente, y un dato bastante curioso, el 80% de la energía mundial proviene de fuentes fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón. Estas fuentes, como sabemos, son no renovables y una vez que la usa, pues adiós para siempre. Quizá eso podría influir, es decir, esa carga
quizá podría influir en que se le ponga más énfasis a estos temas, porque a pesar de todo, la biología cuántica es un campo en desarrollo hoy en día. Yo creo que no podemos negar ese aspecto. Y se están realizando investigaciones bastante complejas porque estamos explorando nuevas aplicaciones y nuevas formas de entender mejor lo que serían los mecanismos subyacentes a todo esto. Este campo tiene potencial y podría, por lo menos quizás, revolucionar nuestra comprensión de la biología molecular y de los procesos fundamentales que sostienen la vida. Es decir, aquellos procesos que te sostienen a ti y me sostienen a mí, sostienen la vida en la Tierra. Quiero terminar este episodio diciendo que por lo menos recordemos que la biología cuántica, a pesar de todo, de todas las especulaciones y de todo lo que ha ocurrido, presenta una frontera que es muy excitante y emocionante en la ciencia. Es decir, fusionando la mecánica cuántica con la biología para explorar fenómenos que no pueden ser explicados por otra ciencia o por la física clásica. Porque, amigos, como hemos visto, desde la fotosíntesis cuántica hasta la transferencia cuántica de enzima, el potencial es bastante enorme, donde vemos que la mecánica cuántica es la única ciencia que por lo menos ofrece una perspectiva clara sobre lo que son los procesos biológicos fundamentales, es decir, cómo funcionan aquellos procesos biológicos fundamentales. A medida que avancemos en este campo, y yo tengo la fe y la esperanza que quizás podamos descubrir nuevas aplicaciones y tecnologías que nos permitan transformar lo que es nuestra perspectiva y nuestra comprensión, y quizás también podamos lograr tener un mejor manejo de los sistemas biológicos, aquellos sistemas fundamentales. Así que por favor, si te ha resultado interesante este tema, esta exploración, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y asegúrate de que presiones la campana de notificación para que no te pierdas nuestro próximo programa que vamos a estar debatiendo en este canal, su espacio. Así que hasta entonces les pido que mantengan la curiosidad y nos vemos en el próximo episodio. Así que hasta la próxima.